enseñar a su prójimo, conoce al Señor, porque yo les enseñaré. Porque tú mismo nos enseñas tu palabra, tú nos edificas, Señor. Quita de nosotros toda palabra que no venga de ti, Padre. No queremos hablar palabras de sabiduría humana, sino palabras con poder y con el Espíritu Santo. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues aunque no es el tema, pero lo vamos a ver este próximo miércoles, nada más recordando la importancia de estos días. Que recordemos que, bueno, el mundo le ha dado estas fechas, digamos, a su manera de decir. Ahorita pasaba yo por ahí, por la iglesia tradicional y veía ¿cómo le llaman? Los ramos, ¿no? Porque para ellos es Domingo de Ramos, ¿no? Y bíblicamente, si el Señor entró en ese pollino y todos le daban gloria a Él y todos tendían a sus pies esas ramas, ¿no? Estos ramos, ¿no? Pero recordemos que en la Biblia nos dice el Señor en Éxodo 12, ¿sí? Que ese día, en Éxodo 12 dice, este será para ustedes el primer día del año, que es el mes de Nisán, ¿no? Y el mes de Nisán empieza exactamente con el equinoccio. O sea, Dios no se equivoca, dice, para que no se equivoquen cuando inicia un año y cuando termina, cuando vuelva a ver el equinoccio, se dio la vuelta a la tierra y cumple exactamente el equivalente al año, ¿no? Y entonces, pues creo que el equinoccio en esta vez fue el día 18, creo que 18, 19, no entró. Ahí si checamos por ahí el Google, nos vamos a dar cuenta que el equinoccio entró, creo que ahora no la recuerdo, fue en la tarde, pero fue 18, 19, este año no fue 21. Acuérdense que en el calendario que vivimos, que es el gregoriano, entonces ese ajusta con un año bisiesta, ¿no? O sea, no sé, ¿este año fue bisiesto? Creo que sí, ¿no? Sí. Febrero 29, pobre de los que nacen el 29, ¿no? Porque tienen que festejar su cumpleaños cada 4 años. Así es. Entonces, y en esa fecha Dios dijo, mira, vamos rápidamente a Éxodo 12, ¿sí? El Señor dijo, Éxodo 12, vamos al libro de Éxodo. Aunque lo vamos a ver más detenidamente este miércoles. Dice Éxodo 12:2. Este mes os será principio de los meses para vosotros. Será el principio, el primero en los meses del año. ¿Cuál? Este mes de Nisán, que lo vemos en otros versículos. Y le dice Dios, habla a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, o sea que podríamos contar nosotros a partir del equinoccio 10 días, ¿sí? En el día 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. 9:06. 9:06 de la tarde, noche pues, de la noche es la hora de equinoccio. A las 9:06 del día 18, ¿verdad? Ok. Entonces, acuérdense que para Dios el día no empieza empieza con la tarde y la mañana. La tarde y la mañana. ¿Sí? Y entonces dice aquí la palabra de Dios que en el versículo Éxodo 12:6, y dice, y guardaréis ¿hasta qué día? Hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará todos ese día al cordero toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos ¿qué? Tardes, ¿sí? Porque para el día el Señor no es como lo tenemos nosotros, es la tarde y la mañana, ¿sí? Y entonces, ese día degollaban al cordero, ¿sí? Ese día degollaron al cordero, ese día con la sangre la pusieron en los dinteles de las puertas, en las columnas, pues, en la trave, como le podemos llamar ahora, y entonces dijo, métanse todos a cenar y coman de una manera apresurada ese cordero, ¿sí?
como tú y yo tenemos que comernos a Cristo. ¿De qué manera? Apresuradamente, ¿no? Amén. Y entonces en esa noche, dijo el Señor, va a pasar el ángel de la muerte y van a morir todos los primogénitos. Entonces, ¿qué es la Pascua? Ay, pues unos huevitos muy ricos que el otro, ¿no? Ahora, la Pascua, ¿de quién es? Es la Pascua de Jehová, o sea, la Pascua del Padre. ¿Sí? ¿Le pertenece la Pascua a quién? Al Padre. Entonces, dice la palabra de Dios que entonces, en ese día de la Pascua, ¿sí? Que es la Pascua de Jehová, es el día que Dios liberó al pueblo. ¿Sí? Dios liberó al pueblo porque al otro día, ese día que murió, agarró el faraón, le dijo, ya váyanse. Y para nosotros Egipto viene representando Satanás, ¿sí? Faraón viene representando a Satanás, que Dios nos libera. Así es que, ¿cuándo es tu Pascua? El día que tú naciste de nuevo, el día que Dios te sacó de las tinieblas y te trasladó al reino de su amado Hijo Jesucristo. Amén. Pero a ver, ¿cuál es la Pascua correcta? Pues es 14 días después del día de Nisan, después del equinoccio, al 14 días, ese día fue el día que el Señor Jesucristo fue tomado y se entregó por nosotros. Él celebró la cena el día 14 y en la tarde siguiente Él le entregó su vida. Amén. Así es que es muy bueno también recordarlo, y este miércoles queremos celebrar como siempre la Santa Cena, ¿sí? Porque nosotros tenemos que estar recordando, pero tenemos que celebrar dando importancia al tema de cómo celebrarla, porque tenemos que celebrarla dignamente, discerniéndonos a nosotros mismos de nuestro caminar, de nuestro entrar, de nuestro salir. Amén. Entonces el día 14 de Nisan, que es muy importante, ya nos podemos ubicar con las fiestas, ¿no? Entonces, porque yo veo de repente que en el mundo dicen, creo que la Pascua ahora es antes y después la Semana Santa, y luego otras dicen Semana Santa y después la Pascua, ¿no? Entonces, pues yo ya no sé. Lo único que sé que son vacaciones. Pero lo más importante de todo es que tenemos que celebrar ese día maravilloso, que Dios, siendo Dios, se hizo hombre y que Dios lo hizo hijo. Me preguntaba el otro día una persona, ¿cómo es que lo hizo? ¿Cómo es que es Dios y es el Hijo de Dios? Bueno, la Trinidad es todo un misterio, pero finalmente Jesucristo es Dios y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como el unigénito del Padre, ¿no? Y aquí lo vemos en Hebreos. Vamos aquí al libro de Hebreos. Hebreos 1. Oscar, te veo muy serio. Dice Hebreos 1:5. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Mi hijo eres ¿qué? Tú. Y dice, yo te he engendrado hoy. Y otra vez seré a él padre y él me será mi hijo. ¿Sí? Y otra vez cuando introduce ¿a quién? Al primogénito. Al primogénito en el mundo. ¿Por qué es el primogénito? Porque es el primer hijo de Dios. Amén. Porque Dios dijo, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Sabemos que él es el verbo, ¿no? Amén. Él es el verbo. Y el verbo se hizo carne. Pero cuando era el verbo, ¿podemos decir que era el hijo? Yo entiendo que él lo engendró. ¿A cuál de los ángeles dijo Dios? ¿A cuál de los ángeles dijo Dios?
Jamás, mi hijo eres tú. ¿Cuándo te engendró? Yo te he engendrado hoy. Porque recuerda lo que dice Juan 1. Vamos aquí al libro de Juan 1. Dice Juan 1:1, en el principio. ¿Qué es el principio? ¿Antes de qué? De todas las cosas. En el principio, ¿quién era? ¿El Hijo? Era el Verbo. ¿Quién era? El Verbo. Era la palabra. No dice en el principio era el Hijo. En el principio era el Verbo. Y no dice y el Hijo era con Dios. Y el Verbo era con Dios. Y el Verbo era Dios. ¿A cuál de los ángeles dijo Dios? Mi hijo eres tú. Yo te he engendrado hoy. ¿Amén? Entonces, ¿por qué el Señor Jesucristo nació como hombre? ¿Por qué era importante que naciera de una mujer? Para que fuera hijo de hombre. ¿Recuerdan cuando le habla a Ezequiel y le habla a los profetas? Hijo de hombre, ve y dile a este pueblo esto. Hijo de hombre, ve y haz esto. Para que pudiera ser semejante a nosotros. ¿Tú eres hijo de hombre? ¿Seguro? Nada que te trajo la cigüeña, ¿no? ¿Tú sabes que eres hijo de hombre? Cualquier persona de los que estamos aquí tiene o tuvo un papá. Tiene o tuvo una mamá. Si no, no estuviera aquí. Entonces, ¿es hijo de qué? De hombre. ¿Y Jesús? Creció. Nació como niño, como tú y yo, pero quiso toda su vida. El niño crecía y se fortalecía. ¿En qué se fortalecía? En la palabra de Dios. ¿Recuerdan cuando Jesús les perdió a sus papás y se fue a platicar ahí con los doctores de la ley? Dijeron, ¿por qué nos haces esto, hijo? ¿Dónde estabas? Es que en los negocios de mi padre tengo que estar. Porque Jesús, ¿qué hizo? Se edificó, se edificó, se edificó, se edificó. Ahora, ¿traía el pecado de toda la humanidad? Sí, porque Dios cargó el pecado de todos nosotros. Entonces, ¿creció con ese pecado? Sí. Amén. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Para él, ¿qué fue más importante? ¿Aprender la carpintería? ¿Hacer dinero aquí en la tierra? ¿Era hijo de hombre? ¿Trabajó de carpintero? ¿Y fue el mejor pescador? ¿Amén? ¿Pero qué fue más importante para él? La palabra. ¿Qué fue prioridad para él? La palabra de Dios. Es que él sabía a qué había venido. Dios te llamó a ti. Y ahora te dice, ¿para qué te llamó? Fíjate en Efesios 4. Dice Efesios 4:1, dice el apóstol Pablo, yo pues preso en el Señor. ¿Cómo se sentía Pablo ya? Preso en Dios. Y nos dice a ti y a mí, os ruego que andéis como es digno de ¿qué? De la vocación con que fuiste ¿qué? Llamado. Entonces, ¿tú fuiste llamado? Jesús fue llamado. Amén. ¿Qué significa vocación? Un propósito del cual, a ver, te dice la gente, ¿cuál es tu vocación? Pues a mí se me da muy bien la música.
A mí se me da muy bien el deporte y yo quiero hacer eso, es mi vocación. A veces yo recuerdo que cuando ibas a entrar a la preparatoria o a la vocación, no me acuerdo, pero te hacían exámenes para ver cuál era tu vocación. Y aquí Pablo le habla a toda la iglesia y dice que fuimos llamados para una misma vocación. Yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con la que fuiste llamado. Amén. Pero aquí vemos que Jesús, ¿qué hizo? Creció, creció, creció y creció. ¿Y de qué iba siendo lleno? Mira, vamos al libro de Lucas, Lucas 2. A ver, amén. Lucas 2:40. Y el niño, ¿qué hacía? Crecía y se fortalecía. ¿Y se llenaba de qué? Se llenaba de sabiduría. ¿Dónde está la sabiduría? En la palabra de Dios. Porque en la palabra de Dios está la vida. En la palabra de Dios, ahí conocerás la verdad y la verdad te va a hacer libre. Y se llenaba de sabiduría. ¿Y qué sucedía? Y la gracia de Dios, amén. El favor de Dios para todo lo que hacía Jesús estaba con él. Cuando tú y yo nos ve Dios dándole prioridad número 1 a la palabra de Dios y no le haces caso a tu alma, porque ¿a poco el alma no es la que dice, hoy no vayas, hoy no tengo ganas, hoy me desvelé, hoy no oro, hoy no busco a Dios? Hay cosas más importantes. ¿Quién es el que te convence de eso? Sí, el enemigo, pero ¿de dónde viene? El alma. El alma. ¿Por qué Jesús dijo en Apocalipsis, ¿sí?, que ni eres frío ni eres caliente? Dice Apocalipsis, vamos ahí, Apocalipsis 3. (3:15) Yo conozco tus obras. ¿Cuáles son tus obras? ¿Dios te llamó? ¿Fuiste creado en Cristo Jesús? ¿Para qué fuiste creado? ¿Para buenas obras? Y Dios le dice a esta iglesia, dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero ¿por cuánto eres qué? Tibio. ¿Sí? Y no frío ni caliente, ¿qué va a hacer Dios? Te voy a vomitar de mi boca. ¿Y por qué soy así, Señor? ¿Por qué soy así? Pues le haces mucho caso a tu alma, ¿no? Ya Dios no puede hacer más. Dios te dio su Espíritu Santo. Él mismo. ¿Quién es el Espíritu Santo? El Padre y el Hijo morando en nosotros. Y haremos morada en Él. Y vendremos a Él. ¿Por qué no le das la prioridad que tiene la palabra de Dios? Porque de repente, y es cierto, todos, yo también, nos enfriamos. Yo a veces digo, híjole, cuando me voy de vacaciones, hasta me llevo mi Biblia, ¿no? Y para estar si es playa, aquí está, la regreso toda arenosa, pero cerrada. Por lo menos no le cayó arena adentro. Porque no la abro.
¿Y saben qué necesito? Venir a la iglesia. Venir y convivir con ustedes, orar juntos, alabar a Dios. Y me doy cuenta que la vida está ahí. Pero cómo el mundo nos absorbe, ¿no? Con mucha facilidad. Con cosas que aparecen buenas, que no puedo decir que sea malo tener un hobby. Todo me es lícito, mas no todo me edifica. Pero lo que me edifica es estar cerca de Cristo. Porque separados de mí. Así es que tú y yo vamos aquí a Juan 15. Amén. Juan 15:1. El Señor dice: yo soy la vid y mi padre es el labrador. O sea, Él hace una comparativa con las cosas naturales. La vid es donde sale la uva. La vid es la planta, por decir algo, ¿no? Yo no sé mucho de cosas de agricultura, pero lo entiendo. Si tú abonas esa tierra, va a dar más. Pero Jesús está diciendo, imagínate que yo soy esa vid. ¿Sí? Pero mi padre, ¿quién es? Es el labrador. Un labrador es el que cuida a esa vid, porque la está labrando. ¿Sí? Y dice, versículo 2, todo pámpano, porque ¿tú llegaste a Cristo? ¿Eres parte de la vid? Amén. Pero también eres ese pampanito que en mí no lleva fruto. ¿Qué va a hacer el labrador? Entonces, dice Dios que te va a quitar. Porque Él es el ¿qué? El labrador. Mi Padre lo quitará. Y todo aquel que lleve fruto, ¿lo va a qué? Para que lleve. ¿Y a dónde lo tiene que llevar? ¿No me elegiste tú? Dice el Señor, yo te elegí a ti y te he puesto para que vayas y lleves fruto. Entonces, ¿quién está esperando el fruto? El mundo. De entrada, si eres papá, tus hijos. A lo mejor tu problema era iracundo. A lo mejor eras demasiado posesivo. O te sentías como José Alfredo Jiménez, el rey. ¿No? Y entonces, toda tu familia te da la vuelta. ¿Por qué te dan la vuelta? Porque te sientes todavía en tu carne el superior, ¿no? Y entonces, todas esas cosas Dios no las quiere quitar. Porque dice el Señor Jesús, ser que mansos y humildes. Y entonces el Señor lo va a quitar, pero dice que tienes que llevar fruto. ¿Y ese fruto cuál es? El amor. Pero el verdadero amor, el amor que Dios derramó en nuestros corazones. Porque el amor de Dios ya fue derramado en ti. Entonces, ¿por qué vuelves a decir, Señor, este Señor me cae gordo? Si el amor de Dios ya fue derramado en nosotros. Entonces, yo a veces comparo que hay que tener misericordia de todos, porque hay gente que viene más cargada con pecado que otros. Entonces, de repente ves y dices, pero ¿cómo puede ser tan malo esta persona? ¿Cómo puede hacer esto? No, tienes que entender su trasfondo espiritual. Su trasfondo. Entonces, tenemos que tener misericordia y darles, ¿qué? Amor. ¿Qué te pide Dios cuando te roban? Que ores por ellos. Que no te preocupes por lo que te robaron. Dios te va a dar más. ¿Y por qué quiere que ores por ellos? Porque la lucha no es ni contra carne ni sangre. Porque ellos están, ¿qué? Endemoniados.
Y entonces dice aquí que Dios te prepara para que des fruto, para que des amor, para que des paz, para que des gozo, para que hagas lo que dice el amor. El amor no busca lo suyo, solamente busca que los demás estén mejor que tú, ¿sí? El amor todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta, ¿sí? Dice en el versículo 3, le dice a sus discípulos, ustedes ya están limpios. Ah, caray, ¿con qué nos limpiaste, Señor? Por la palabra. ¿Por qué era su prioridad de Jesús? ¿Cuál era la prioridad de Jesús cuando nació aquí como hombre, como tú y como yo? Piensa en esto. Cuando Jesús hizo milagros, ¿los hizo como Dios o como hombre? Como hombre. ¿Quién hizo el milagro? El Espíritu Santo. ¿Y dónde estaba el Espíritu Santo? En Cristo Jesús. Y al estar en Cristo Jesús, el Señor Jesús hizo milagros. Sanó enfermos, liberó. Y entonces, este versículo, deja ahí una marquita porque vamos a regresar ahorita aquí. Este versículo de Hechos 10:38. Vamos al libro de Hechos 10. Dice Hechos 10:38. ¿Cómo Dios, el Padre Celestial, qué hizo? Ungió, ¿con quién? Y con poder, ¿a quién? Fíjate qué impresionante. Jesús de... ¿Por qué no dice a Jesucristo nada más? ¿Por qué dice Jesús de dónde? De Nazaret. Su nombre de hombre. ¿Tú tienes un nombre? ¿Sí? ¿Tú tienes un nombre? Yo te voy a decir, aquí está Rafael. Aquí está Quique. Ahí está Josefina. Ahí está Alicia. Porque tienes un ¿qué? Nombre. Porque eres hijo de ¿qué? De hombre. ¿Y cómo Dios ungió a Jesús? ¿De dónde? De Nazaret. Podría llegar a decir el Señor cómo Dios ungió a Josefina, ahí de Valle de Bravo. ¿Cómo Dios la ungió? Y dice aquí, ¿y cómo Jesús anduvo haciendo qué? Bienes. ¿Estaba dando fruto? ¿Estaba dando fruto Jesús? ¿Estaba dando fruto de amor, de gozo, de paz? ¿Lo atacaban? ¿Traía el pecado de toda la humanidad? Como tú y yo tenemos nuestro pecado de nuestros padres y de nuestros ancestros, más el pecado que hemos cometido antes de llegar a Cristo. Y aún en Cristo todavía le sumamos uno que otro. No va a ser que se escape alguno, ¿no? ¿Cómo esto anduvo qué? Haciendo bienes. ¿Y sanando a quién? Pregúntate una cosa. Una persona, un gentil, que son los del mundo, ¿está oprimido por el diablo? Y no, a veces más bien los juzgamos. Este se pasa, este es tranza como el solo, este es el otro. Es un flojonazo de aquellos. No quiero ni volverlo a contratar, porque nomás ahí lo pongo a trabajar y le da el martillito. Y le digo que vaya para allá y ya. El otro día que me lo encuentro ahí sentado y se le cayó a uno de mis clientes, uno de a 500. Dijo, ay, qué suerte va a tener el que pase por ahí. Le da flojera hasta levantarlo. Ahora, ¿la flojera viene en la carne? Sí. ¿La ira viene en la carne?
Dese cuenta que Satanás se inyectó en el hombre. O sea, a mí me gusta simularlo así. Dices que cuando lo vemos así muy fría, ay, no es porque pecaron. Y luego pues, en el mundo que comieron una manzana. Pues ¿dónde dice la manzana? Y yo no la veo en la Biblia. Lo que está mostrando es que comieron del fruto prohibido, ¿no? Pobre manzana. ¿No? A mí que me gusta la pera, qué bueno que no fue la pera. Pero entonces, ahí nace ¿quién? El hombre caído. La naturaleza caída. ¿Amén? Entonces, muchísimas cosas que puedes ver ahorita es la naturaleza caída. Me preguntaba el otro día con un muchacho, yo, ¿por quién vas a votar? ¿Cómo está? Todos son retranzas. No, es que los buenos son estos, pero los anteriores eran retranzas. Pues estos también. Porque es el hombre ¿qué? Caído. Es la naturaleza caída. Pero gloria a Dios que caerán 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti ¿qué? No llegará. Porque no hay autoridad que no sea puesta por ¿quién? Por Dios. Y Él tendrá sus motivos. Él quita y Él pone. Pero el tema importante es que Jesús nació como hombre. Jesús nació con un cuerpo de pecado. Jesús se edificó y creció y Dios estuvo a favor de él en todo. Porque yo me imagino que cuando antes que bajara el Espíritu Santo y era un niño, había muchas cosas que él no conocía y las conoció en la Biblia. Como tú y como yo las vamos conociendo. Cada vez que nos congregamos, cada vez que en la mañana tú abres tu Biblia, cada vez que estás orando, le pides a Dios. Pero ¿cuál es tu prioridad, digamos, en las mañanas? ¿Cuesta trabajo levantarse? Sí. Yo le digo al Señor, no habrá chance hoy. Señor, yo sé que despertaste a mi esposa muy temprano, pero tú me quieres mucho. Tú me vas a dejar dormir hasta las 9. Y si es posible a las 10. Pero tengo que levantarme porque tengo que orar por mi familia. Tengo que interceder. Porque el día que venga el tribunal de Cristo voy a decir, ¿qué hiciste con el cónyuge que te di? ¿Qué hiciste con los hijos? Señor, también nacieron con una carne y su problema era esto, pero voy a interceder porque el único que puede hacer la obra, ¿quién es? Es Dios. Amén. Entonces, tú tienes una tarea para estar haciendo bien a todos, ¿sí? Y mira, entonces Jesús estuvo en esa situación, anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba ¿con quién? Con él. Entonces, ¿cuándo está Dios contigo? Yo sé que está aquí. Pero el Señor dice otra vez aquí en Juan 15. Vamos a regresar ahí. Dice Juan 15:4, ¿permanecer en quién? ¿Y cómo permanezco en Él? En la palabra, orando, buscándolo, congregándome. Mira, hemos agarrado un estilo muy tradicional al que traíamos todos nosotros. Los domingos era el día que teníamos que ir ¿a dónde? A misa. Era nuestra tradición. ¿Y entre semana íbamos? No. Ahora, ¿cada cuándo iban en la iglesia primitiva? Iban a la iglesia, a la congregación a orar. Cuando Pedro y Juan subieron a la Hermosa, que se llama, en el libro de Hechos. Subía Pedro y Juan a la hora de la oración. Creo que la hora 4 o 5 de la tarde, ¿no? Algo así. No, a la hora sexta. Entonces quiere decir que ahí nos está diciendo que cada cuándo iban a la congregación ellos.
Diario. Y aquí tenemos los servicios los domingos y los miércoles. Por lo menos ya hay 2, ¿no? Y tenemos discipulado por Instagram los martes, los jueves, los viernes. Hay todos los días. ¿Y por qué nada más el domingo si no nos proponemos? ¿Por qué no el miércoles también? Por lo menos un día más. Ellos iban todos los días. Jesús crecía y se edificaba, ¿cuándo? Todos los días, porque Él sabía que dónde estaba la vida. Ahí. Y entonces dice aquí, Juan 15, permanecer en mí, yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Amén. Dice en el 5, yo soy la vid, ustedes son ¿qué? Los pámpanos. El que en mí permanece y yo en él, ¿qué le pasa? Muchas obras. Muchas obras. Muchas obras. Porque dice claramente, porque separado de mí, o sea, separado de Cristo, no vas a poder hacer ¿qué? Nada. Ahora, Dios está en el tercer cielo. ¿A Él le falta algo en el cielo? Entonces, ¿por qué se hizo hombre y vino a morir por nosotros? Por amor. ¿Quién quiere que te vaya bien aquí en la tierra? Dios. Es que mis padres también desean que me vaya bien. Pues Dios quiere más. ¿Qué desea Dios? Todos sus mandamientos, ¿para qué son? Para que nos vaya ¿qué? Nos vaya bien. Pero ¿dónde tenemos la lucha? En la carne y en nuestra alma. Jesús dijo, yo soy el camino. O sea, dijo, yo soy tu camino. ¿Tu camino en dónde? Aquí en la tierra. Para que te vaya bien y seas de larga vida. Y además dice, y enséñala a tus hijos. Estoy regresando a ese ejemplo que poníamos el miércoles. Quiero que te lo imagines en este dibujito raro que hicimos. Pero imagínate que dos cristianos aquí, como tú y como yo, hicieron la oración de Romanos 10:9. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, ¿serás qué? Romanos 10:9, ¿serás qué? Salvo. Y naciste de nuevo, porque supiste que te pasaron cosas. Supiste que te sucedieron cosas maravillosas. ¿Por qué dice Dios que regreses al primer amor? Porque en el primer amor de cómo estabas, prendido de la palabra, interesado por la palabra, tomado de la palabra. Pero después que naciste de nuevo, aquí hay 2 tipos de cristianos. Uno que crece y hace lo mismo que el Señor Jesucristo. Se avienta también 30 años creciendo en la palabra. Se congrega, viene a la iglesia, se levanta en la mañana. No significa que deje de trabajar. No significa que deje de labrar la tierra, porque hay mucha gente que hay que alcanzar. Porque hay algunos que dicen, no, yo me voy a dedicar al Señor, pues con el Señor no tienes bronca de nada, ¿no? Pero a ver si Dios quiere y te da provisión. Eso viene de Dios. Y entonces hay un cristiano que crece como el Señor Jesucristo y llega un momento que, dado el tiempo, como dice aquí en el libro de Gálatas 4, mira, vamos a Gálatas 4. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, tú eres heredero, mi hermano. Eres heredero del reino, eres heredero, eres dueño de todo.
en nada difiere del esclavo, aunque es señor ¿de qué? De todo. ¿Tú puedes gobernar a Satanás? Sí. ¿Puedes dar la orden? ¿Jesús paró las tormentas? ¿Jesús le dio de comer a más de 5,000? ¿Y todo se basó en qué? ¿En su fe? En Cristo. No, ya me voy a cambiar de trabajo porque aquí no sale nada. Por más que le busco y le busco trabajo, no sale nada. ¿No? Es que los años están muy difíciles, la economía, no sé si has visto cómo está, que estamos exportando muy poco, y ya no hay trabajo, aquí ya los malos están invadiendo cada más Valle de Bravo, están pidiendo derecho de piso, está todo carísimo. Dios es tu proveedor y Dios te va a guardar. Dios te va a guardar. Entonces, mientras tú seas niño, el diablo te va a gobernar. Los malos van a poderte gobernar. La economía te va a poder gobernar. ¿Por qué? Porque eres esclavo. Pero dice en el versículo 2, sino que está bajo tutores, pues ancianos de la iglesia que Dios ha puesto en la iglesia. ¿Quién pone los liderazgos en la iglesia? Aunque no son líderes, simplemente somos servidores de Dios. Es Dios. ¿Quién es el dueño de la iglesia? Dios. Cuando yo escucho de repente con alguien, yo voy a poner mi iglesia y si no es tienda. Ya me peleé ahí con el pastor, no quiero saber, voy a poner mi iglesia. A ver. Y conozco a varios que se fueron y dicen que pusieron su iglesia y nada más le están dando vueltas a la misma pirinola con 4 personas, ¿no? Y de ahí no pasan. Y es que tengo que seguir trabajando porque no alcanza. No, es que Dios es el que pone. ¿Sí? A mí se me dicen, ¿por qué estás de pastor? Pues feliciten al que me aventó. O sea, no es, Dios constituye luego en las iglesias, vamos a orar por fulano que le vamos a imponer las manos para que sea pastor. No, es Dios quien hace la obra. No se reunieron todos los apóstoles para decir quién iba el 12º apóstol iba a ser. Y escogieron creo que a 2, ¿no? Y lo votaron, ¿no? Así como pusieron las urnas y hicieron, el voto es secreto y se metieron ahí y votaron, pero ellos andaban con sus pancartas y vota por, ¿cómo se llamaban esos dos? Matías, voten por Matías, es el bueno para que va a ser el apóstol que sigue que el otro. Y yo creo que ahí Juan fue y le ayudó y otros apóstoles, y yo estoy con tu campaña, yo te lo organizo. No, ellos votaron y se quedaron esos dos. ¿Alguno de los dos? Uno, Matías. ¿Pero se quedó? Hijo del Espíritu Santo. ¿Sí? Pónganle las manos. Sí, pero ¿quién fue el verdadero 12º apóstol? Pablo. ¿Dios escogió a quién? A Pablo. Como un abortivo, dice. Es voluntad de Dios. O sea, ¿qué tienes que hacer tú? ¿Anhelas obispado? Gloria a Dios por eso. Espera el tiempo, como dice aquí en Gálatas 4, sino que estás bajo tutores y curadores. ¿Hasta cuándo? Hasta el tiempo señalado por el Padre. Amén. Así también nosotros cuando éramos niños estábamos como esclavizados bajo los rudimentos del mundo. Por eso le metemos a la palabra de Dios, le metemos mucho al mundo. Aquí no nos llamamos servidores, somos edecanes. ¿No? Aquí no se llama servidor de Dios, este es el líder. ¿De dónde dice que es el líder? Pero aquí vemos este ejemplo que poníamos el otro día. Entonces, vemos aquí que hubo un cristiano que le fue ¿de qué? De maravilla. ¿Por qué? Porque escogió el camino correcto. Y todo lo que tocaba, ¿qué? Prosperó. No se sentó en silla de escarnecedores, ¿no? Sino que en la ley de Jehová, ¿qué estaba? Su delicia. ¿Y en ella qué hizo? Meditaba de día y de noche. ¿Sus pensamientos dónde estaban? O sea, ¿cuántas veces tus pensamientos estás pensando que este gobernador, que si no, que este... Ya, tus pensamientos deben estar ¿en qué? En la palabra de Dios. Porque Dios dijo, hijo mío, está atento ¿a qué? A mis palabras. Inclina tu oído ¿a qué? A mis razones. Porque son ¿qué? Vida
a los que las hallan. Y medicina para todo tu cuerpo. Es de maravillas de la sanidad que Dios nos da. Yo en la última prueba, yo ya decía, adiós mundo cruel, ya nunca te veré. Hasta mi esposa me daba, estaba yo comiendo y empezaba yo a cabecear, me decía, ya, bájale, no. Tienes que dar mucha vida, quiero dormir. Ahora el Señor a través de sus caminos, ahora parezco un niño, me levanto más temprano, anda ahí, que ya quiero ir otra vez a jugar, que ya quiero regresar, que ya quiero subir. ¿No? Porque Dios da ¿qué? Las fuerzas. Y volarás como el águila. Ahora, ¿fue una prueba? Pues sí. ¿Y en las pruebas te dan ganas de aventar el arpa? Sí. Y entonces, ¿qué dio ese cristiano? Fruto. Entonces hizo buenas obras. Edificó. ¿Y cómo le fue a ese cristiano? Pues de maravilla. Pero imagínate que ahora este cristiano pues va dando fruto desde los 30 años, pero pues de todos modos un día se va a ir, ¿no? A los 100 años. Pero hay otro que también nació aquí, pero ese dice, ay, no vámonos por la vereda tropical. Total, soy salvo. Ay, dije, yo confesé, si confieso con mi boca que Jesús es el Señor. Ahora, ¿la salvación se pierde? No. Y entonces se mete al mundo y los afanes, se vuelve ese que le echan en la tierra, del que dice que el que cae entre pedregales, ¿sí? Los espinos, ¿qué pasan? Crecen y le ahogan ¿qué? La palabra. Pero ¿qué pasa con los que cayeron en buena tierra? Mateo 13:23, ¿no? 13:23 dice, pero el que cayó en buena tierra, fíjate, dice, mas el que fue sembrado en buena tierra, ese es el que ¿qué? Ay, pero estoy en la casa y la leo en voz alta, para oírme yo mismo. Mí mismo, escúchate. ¿Dónde lo oyen? En la iglesia. ¿Con quién? Con los ancianos que pone Dios. Porque Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros maestros, a otros evangelistas. ¿Para qué? Para edificar el cuerpo de Cristo. Hasta que todos lleguemos ¿a dónde? A la unidad de la fe. Como dice Efesios. Y entonces, y este que oye, y además, ¿qué hace? ¿Qué haces para entender? Te pones ¿qué? Atento. Hasta le dices, ¿me repites por favor? No te entendí. ¿Qué quieres decir con eso? ¿No? Yo cuando he hecho esos dibujitos en otras, cuando estuve dando clases en unos institutos, había unos con un hambre que venían y le sacaban fotos a mis dibujos, ¿no? Y pues están re feos. Nada más era para poder transmitir la idea y lo que dice la Biblia. Pero tenían que hambre de la palabra. ¿Qué van a producir? Fruto. ¿Dan qué? Fruto. ¿Qué Dios va a preguntarte cuando venga al tribunal? ¿Qué fruto diste? ¿Fuiste creado en Cristo Jesús? ¿Para qué fuiste creado? Para buenas obras. Y así es que dice que no solamente da fruto, produce. Y el que produce es como algo, como una fábrica, ¿no? Que produce y da el 100, bueno, esta es otra explicación bíblica, ¿sí? Y entonces, este hermano dio fruto. Este también es tu hermano, ¿eh? No es decir que no es, ya se regresó al mundo, ya no quiero saber nada. Este también da, ¿qué? No da fruto, pero es hermano. Hizo la oración. Tú lo viste nacer de nuevo. ¿Tiene el Espíritu Santo este hermano? Es hermano Paleta. Sí. Es primo. Es primo. Es primo lejano.
Es primo político, como decimos aquí, ¿no? Pero también, ¿qué crees? Si bien le va, ese va a ser difícil que llegue a 100 años. ¿No? Ese no creo que esté cargando los peregrinos después de los 80. También se pela. ¿No? ¿Cómo se pela el hermano que dio fruto? Pablo dice. Ahora, ¿qué pasa con él? ¿Qué pasa con su carne, su espíritu y su alma? ¿Tú eres espíritu? ¿Tienes un alma? ¿Y vives en este cuerpo? ¿Qué le va a suceder? Ahora, todos se van a ir, todos nos vamos a ir, o hay alguno que diga, no, yo aquí me quedo toda una eternidad, ¿no? Todos nos vamos a ir. Quieras o no, este hombre exterior se va envejeciendo. ¿Oh? Aunque el interior se va, ¿qué? Rejuveneciendo. Te guste o no te guste, cuando te veas en el espejo, puedes decir, estas patas de gallo son prematuras. Le voy a poner sus cremitas, ¿no? Pero no creo que se me estén dando todavía. Y menos a mi edad, ¿no? Ay, por los 60 años, Señor, ya me sacaste patas de gallo, ¿no? Entonces, también se va, pero su espíritu, ¿a dónde va? Fue muy malo, pero su espíritu regresa con Dios, porque es la única parte santa que Dios dio. Cuando tú naciste, cuando ese hermano nació, ¿Dios le dio un corazón nuevo? ¿Le dio un espíritu nuevo? Fuimos nacidos de una simiente, ¿qué? Y dice la Biblia en el libro de Hechos, cuando Esteban fue apedreado, vio los cielos como, y vio al Señor Jesús que se puso de pie, y que le dijo, recibe mi espíritu. Y luego dice, y Esteban durmió. ¿Qué durmió? Su alma. Esa alma que no quiso entender que el camino era Cristo y que había que edificarse. Y entonces, este hermanito, pues se va a dormir. Y ahora este hermano que sí dio fruto, ¿qué le pasa a su espíritu? Con mayor razón se va con Dios. Pero su alma, ¿dónde va? Porque en el tercer cielo no hay nada de tinieblas. A ver, piensa, ¿qué sucedió cuando el Señor Jesucristo estaba en la cruz y uno de ellos no creyó? ¿Eso fue salvo? ¿Y qué pasa con el que le dijo, ahora que estés en tu reina, te acuerdas de mí? ¿Qué le dijo el Señor Jesús? Hoy no estarás conmigo en el paraíso. Y todo el mundo dice, pues se fue al cielo. Pero ¿por qué crees que estaba en esa cruz? ¿Por buena gente? ¿Porque anduvo haciendo puras buenas obras? ¿Lo estaban crucificando? A Jesús sí, lo estaban crucificando por puras buenas obras. Pero ¿por qué estaban esos ladrones ahí? ¿Y cómo dice? 2 ladrones. Entonces, ¿cómo? ¿Por qué estaba ahí? ¿Estaba sentenciado a qué? A la muerte. Entonces, ¿cómo estaba su alma? ¿Cuántos de nosotros, a ver, tú naciste de nuevo y ya en el momento que naciste fuiste un ángel para toda la gente? ¿Qué te pide Dios que hagas? Que no te alejes de Él, que te edifiques para que Él te pueda... Mira, abre tu Biblia ahora aquí en Gálatas, no, en Colosenses 1. Dice Colosenses 1:9, por lo cual también nosotros desde el día que los oímos, no cesamos de orar por ustedes, colosenses, y de pedir que sean llenos de ¿qué? ¿En toda qué? ¿En inteligencia? ¿En qué crecía Jesucristo? En sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Qué hizo Jesús sus primeros 33 años?
crecía y se fortalecía. ¿Qué hizo Pablo? ¿Qué hizo Pedro? ¿Qué hizo Juan? Iban a la hora de la oración, ¿cada cuándo? Todos los días. Porque ¿qué estaban haciendo? Edificándose, edificándose, edificándose. ¿Y qué sucedió con los colosenses? ¿Para qué oraba esto Pablo por ellos? Versículo 10. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. ¿Llevando qué? En toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Amén. Y entonces, esta persona también se va a dormir. Aquí está durmiendo ahorita Pablo, Pedro y todos los que son cristianos. Mis padres están aquí durmiendo. Ya se fueron, eran cristianos. Todos se fueron a dormir. Pero después, de repente viene el Señor y va a despertar al hermano Paleta. Pero también va a despertar al hermano crecido. Y entonces va a pasar lo de las vírgenes, ¿no? Mateo 25. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas, ¿qué es la lámpara? La palabra de Dios. Salieron a recibir ¿a quién? Al esposo. Pero 5 de ellas eran ¿qué? ¿Y 5 fueron qué? ¿Y las insensatas qué tomaron a la hora que llegó el Señor? Tomaron consigo el aceite, tomaron sus lámparas. ¿Sus lámparas cómo estaban? Llenas. ¿Cómo es una lámpara, mi hermano? Las que eran de aceite. ¿Cómo asegurabas que pudieras tener luz en la noche? Le ponías aceitito, ¿no? Las decían, llénala, porque luego se hace muy tarde y ahí sale llena. Y la ponías bien llenita. Y luego ahora decirle, ¿qué le prendías? ¿Qué? Luz. ¿Y daba qué? Luz. ¿Y qué es dar luz? Amor, gozo, paz, paciencia. Entonces, ¿qué pasa si tu lámpara está llena de aceite de Dios? ¿Qué vas a dar? Luz. ¿Vas a dar luz? La misma luz que dio Jesucristo. Solamente puras buenas obras. Y entonces las que estaban listas, dice aquí que las prudentes, ¿sí? Las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo ¿qué? Aceite. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas. ¿En dónde es la vasija? ¿Qué es una vasija? Donde tú retienes. ¿Dónde está aquí? Pues aquí está mi vasija. Y hoy ahorita, ¿sabes qué estoy recibiendo? La vasija. ¿Qué pasa si no has venido? Pues tu vasija no le cae nada. Pero vi el fútbol. ¡Ah, qué padre! ¿Y quién ganó? Pues el América. Y luego están las Olimpiadas. ¿Qué pasó con los mexicanos? Ya los regresaron. ¿Qué es la solución? Vamos a hacer unas Olimpiadas mexicanas y puro mexicano va a traer las medallas. Así aseguramos medallas para México. ¿Todo me es lícito? No todo me edifica. ¿Qué le pasó a María? ¿Qué le pasó a Marta? ¿Qué pasó cuando el Señor Jesús llegó con todos sus cuates? Todos los apóstoles y todos los que le seguían. Dice, Señor, qué bueno que vienes, pero traes una de gente, qué bárbaro. No hay ni dónde sentarlos y Marta, y oye, hay que darles un vaso de agua, vete por las cocas o vete, ya no. Pero ¿qué hizo María? También estaba allá en la casa. Le dijeron, oye María, ahí viene el Señor. ¡Ah! Y se sentó el Jesús y quiso María. Se fue y se sentó a los pies de él. Y la otra dice que le gana la carnota.
Hijo, esta se pasa. Es tremenda, mi hermana. Siempre he dicho que es la oveja negra esta. Y le dice, Señor, no te da cosa que esta se viene aquí a ranar aquí, y yo sirviendo los cascos y los refrescos y atendiendo a todos tus amigos. Dice, Marta, anduviste muy afanada con tu chamba, y que ya voy a poner un negocio y que va a dar $1,000,000 de pesos y va a dar 10 y después dar 20 y luego ni da nada, ¿no? Y es que anduve bien movido, como decía el clavillazo. Ahí está la movida, dice, aquí métete, ¿no? Y no te dio nada. Pero es que tu alma, ay, mi alma, ay, está la alabanza, ay, alza tus manos, ay, alaba a Dios, alaba. Pronto cuando vienes lleno con deseo de recibir, hasta bailas para el Señor, como lo hizo David, que no le importó que lo viera todo el pueblo, y el otro le danzaba al rey y venía con gozo, porque dices, vamos a llegar a la iglesia, pues podemos llegar hasta las 11:30, total, ahí alabanza, ya nomás, ya llegamos. Ahí llegamos al pastel, ¿no? Como en las bodas, cuando eres de la tradición, oye, ¿vas a ir a la boda? Llego al arroz. ¿No? Ahí me desaparezco. Ay, qué bueno que veniste, ni oíste nada, pero llegaste al arroz, ¿no? Y así estás. Y mira, no nos va a alcanzar, y ya me pasó. Pero ¿qué hicieron las prudentes? Tomaron aceite con sus vasijas, juntamente ¿con qué? Con sus lámparas. ¿Qué es la palabra? ¿Qué es la lámpara? La palabra de Dios. ¿Dónde tienes que poner la palabra de Dios? Aquí. Entonces aquí está que no le echó nada. Estaba seca la vasija. Y que llega el Señor y que nos despierta. ¿Sí? ¿Y qué le sucedió? Vamos, y con esto terminamos. 1 Corintios. 1 Corintios 3. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Jesucristo es la palabra. Jesucristo es el camino. Jesucristo es la solución para caminar en esta tierra bien. Jesucristo es para que tengas largura de días. Jesucristo es para que tengas provisión. Jesucristo es para que seas sano. Nadie puede poner otro fundamento que no es el que está puesto. ¿Que quién es? Jesucristo. 66 libros constan de quién es Jesucristo. Dice en el 12, y sobre este fundamento, y si sobre este fundamento alguno edificare, puedes edificar oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. Ahí puedes edificar sobre ese fundamento. ¿Pero qué crees? Este hermano que se quedó aquí, ¿sabes qué edificó? Heno, hojarasca y madera. ¿Sabes qué edificó este hermano que dio aquí fruto? Oro, piedras preciosas, ¿sí? Plata, ¿sí? Dice en el versículo 13, la obra de cada uno. Repite conmigo, ¿la obra de quién? ¿Puedes decirlo, mi obra? Sí, tu obra. Lo que tú hagas aquí en la tierra. Para ser más enfático, es decir, mi obra se va a hacer manifiesta porque el día la declara, pues por fuego será revelada. Y la obra de cada uno, ¿qué dice ahí? Cual sea. Si este hermano edificó heno, hojarasca, aquí presentó esta obra en el tribunal de Cristo. Aquí presentó su obra. Y dice aquí, versículo 14, si permaneciere la obra de alguno, a ver, va a ser pasada ¿por qué? Por fuego.
¿Qué le va a pasar al oro? ¿Qué le va a pasar a la plata? ¿Qué le va a pasar a las piedras preciosas? Nada. ¿Qué le va a pasar al heno? ¿Qué le va a pasar a la madera? A la hojarasca. Nosotros aquí en Valle estamos acostumbrados a ver hojarasca. ¿Qué le va a pasar a esa hojarasca? Entonces, cuando este hermano que se la llevó por la vereda tropical, cuando llega al tribunal y el otro llegue, le dice Dios aquí, si la obra de alguno, dice, perdón, el 14, si permaneciera en la obra de alguno que sobreedificó sobre el fundamento, ¿qué va a recibir? ¿Qué le va a decir el Señor? Buen siervo fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el ¿qué? En el gozo. ¿En dónde está ese gozo? En la nueva Jerusalén. El tercer cielo donde no hay nada contaminado. Pablo lo dijo. He guardado la fe. He terminado la carrera. He guardado la fe. ¿No? Así dice, ¿no? Ya no me va a alcanzar el tiempo, pero dice, ¿qué me espera ahora? La corona que me tiene, ¿quién? El Dios justo. Porque es el justo, es el juez más justo que puede haber. Él es su justicia es perfecta. Fíjate cómo le da oportunidad, inclusive a este hermano paleta, que puede llevar madera, se va a dilatar más. Pero el que edificó este hermano, que también se fue a dormir, ¿a dónde fue llevado? Al cielo. ¿Y qué le va a pasar al otro flojo? Al otro flojo que dijo, no, ya por la vereda tropical. Versículo 15, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá ¿qué? Pérdida. Pero fíjate que bien, si bien él es mismo será ¿qué? Aunque así como por... ¿Qué es fuego? ¿Qué es lo que queremos evitar nosotros? ¿Ir a dónde? Al infierno. ¿Qué hay en el infierno? Fuego. ¿Cómo las llama el Señor Jesucristo? Las tinieblas de afuera. Y entonces sí, ese hermano, cuando venga el examen, le va a decir el otro hermano, pues es que no querías ir. Es que te daba flojera. Es que para ti fue más prioritario otras cosas que estar con Dios. Después de que Dios te dijo, si permaneces en mí, yo soy la vid, ustedes son los pámpanos. El que en mí no lleva fruto, ¿qué va a hacer el Padre? Él es el labrador. Y por eso dice, y esas hierbas se caen al suelo, vienen, después las queman y las echan fuera. ¿Qué significa esa parte que el Señor Jesús nos dice en Juan 15? Ya nada más con esta, Juan 15, creo que es 6. Ay, ojalá el Señor en el tribunal no pregunte qué versículo es. A ver, ¿dónde es? 15:6. Aquí está este hermano paleta. El que en mí no ¿qué? Será echado fuera como pámpano y se va a secar y lo recogen y lo echan ¿en dónde? ¿Y ahí qué? ¿Y cómo se llama? Conforme a Apocalipsis, las tinieblas de afuera. La tribulación. Y la podemos ver en Apocalipsis 6, pero no vamos a ir ahorita ahí. Pero ¿qué necesidad hay de ir ahí? Cuando Dios te quiere bendecir hoy. ¿Sabes cuándo te quiere bendecir Dios? Hoy. Ya nada más terminamos con Romanos 2, que era donde dice Romanos 2:5. Y esa es cuando tenemos que decirle al alma, obedece a Dios.
pero por tu dureza. ¿Y por tu corazón qué? Dices, bueno, es que eso, si veo el contexto, es para los del mundo. Pues también nos refiere a nosotros. Nadie te va a poder quitar tu pecado, sino solo Cristo a través de la obra que hace en ti. Tú podrás obedecer la Biblia, pero es mandamiento. Pero si dejas que Dios obre en ti y te transforme, vas a cambiar. ¿Y sabes cómo vas a cambiar? Como dice Lucas 4, dice claramente que el reino de los cielos es como, ponlo hijo, 4:20, Lucas 4:20 creo. No, más adelante, más adelante. No es Lucas. ¿Por qué buscas Lucas? No te digo. Marcos 4. Es que nos podemos pasar años siempre leyendo la palabra de Dios. 4:26. Decía además, así funciona el reino de Dios. ¿Cómo funciona, Señor? Como cuando un hombre echa la semilla en la tierra. Se va a dormir, se levanta de noche y de día, y la semilla, ¿qué le pasa? Brota y crece sin que él ¿qué? Eso le pasa cuando tú vienes a recibir la palabra de Dios. Eso le pasa cuando tú te pones a orar en la mañana y te pones a leer tu Biblia. Así funciona. Lo demás no edifica. ¿Te es lícito? Sí, pero no todo te edifica. A mí cuando dicen, oye, va a haber un curso a través de mecánica de suelo, échatelo tú, yo tengo mucho que hacer con la palabra de Dios. Y ahora que a los 70 años quieres que siga estudiando mecánica de suelos, ¿qué le estudio? ¿Que sí es importante? ¿Me fue bueno? Sí. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. No, le hago daño a alguien si sigo tomando especialidades de la carrera, pues no le hago nada a nadie. Y más en mi caso, ¿no? Depende también de eso. Pero así funciona el reino de Dios. Cuando una noche se levanta de noche y de día. Entonces, ¿por qué es la prioridad de nuestra vida? Es Cristo. ¿Por qué fuimos llamados a la misma vocación? Porque nuestra función es estar hasta el tiempo señalado por el Padre, para que vayamos y demos fruto. Pero además Dios te promete. Bendito serás en tu entrar, bendito en tu salir. Yo derrotaré a tus enemigos, te haré fructificar en bienes. Solamente, dijo el Señor, busca el reino de Dios y su justicia, y todo ¿qué? Te será ¿qué? Añadido. Hay versículos que cuesta trabajo verdaderamente obedecerlos, y hay un momento que ya no los obedeces por mandamiento, porque ya te nace de fruto. A mí lo que no me sale de fruto es el diezmo. Y yo, ay, Señor. Pero si es una orden de Dios. Porque Dios te quiere bendecir. Y todavía te dice, y pruébame. Entonces, mis hermanos, deja que funcione así. Duerme. Y el siguiente versículo, ¿qué dice? Lo pones en el que sigue. Porque de lo suyo lleva, ¿qué? Fruto la tierra. ¿Qué lleva? Amor, gozo, paz, benignidad. Los frutos que tenemos que presentar el día que entremos al tribunal. Pero primero eres hierba, y luego eres espiga, y después grano. Pues sí, vete en el espejo y te ves. Yo estoy escuchando la palabra, pero yo no cambio. Deja que obre la palabra. Es que yo sigo igual de enojón, por eso me paro en el espejo. ¿Qué me ves? Pues sí, porque te sigues enojando contigo mismo. Deja que crezcas. Pero cuando el fruto está, ¿qué? Maduro, enseguida se mete, ¿qué? La hoz, porque la siega ha llegado. ¿Quién es el primero que va a cosechar el fruto? Tu familia, los que están cerca de ti, tus compañeros de trabajo, todo. ¿Y qué Dios va a hacer? Va a prosperar tu camino. ¿Por qué Jesús le dio prioridad a la palabra de Dios como hijo de hombre? ¿Qué te enseña a ti si Él es el primogénito de entre muchos que habremos de venir? ¿Cuál es la clave de los que habremos de venir? Tener hambre por la palabra de Dios. Y ahí están los otros cristianos también. Es que estamos siguiendo a evangelizar a la cárcel. Es que está bien, pero ¿cuánto te estás edificando?
Es que les vamos a llegar caldito de pollo, hay algo. Qué bueno, no, échales patitas para que se queden un ratito en lo que te vas. O sea, lo que yo voy es, no está mal eso. No está mal ir al hospital, no está mal evangelizar, eso es nuestra función, pero tu camino es llenarte de sabiduría de Dios. Amén. Sin dejar de hacer lo otro, hagamos lo más prioritario. Una cosa tengo contra ti, le dijo a la iglesia de Éfeso, que has dejado tu primer amor. Y eres celoso, no soportas a los malos, a los que se dicen apóstoles, no les haces caso a esa iglesia. Eres celoso de la palabra, pero ya te olvidaste de estarme buscando en la Biblia. En esos 66 libros, mis hermanos, no se acaban nunca. Dios siempre tiene cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre. Dios las ha preparado para nosotros. Ponte de pie y vamos a darle gracias a Dios. Y discúlpeme que ya nos tardamos muchísimo, sí, pero cierra ahí tus ojos, Señor. Cierra tus ojos y dile, Señor, ayúdame, Padre. Ayúdame, Señor. Ayúdame, Señor, porque las pruebas por eso son necesarias. Las pruebas por eso son necesarias, Señor, porque nosotros mismos nos alejamos de ti, Padre. Nosotros no permanecemos en la vida por esta alma, Señor, por este corazón duro. Por eso dice tu palabra, pero por tu corazón no arrepentido acumulas ira para el día de la ira de Dios. Y Señor, yo no quiero estar en tu ira. Yo no quiero estar en tu ira, Padre. Ayúdame, Señor, que cuando mi alma me quiera desviar y me quiera enfriar, decirle yo, bendice alma mía al Señor. Bendícelo y no olvides todas las bendiciones que nos ha dado. Él sacó del hoyo mi vida. Él me corona de favores todos los días. Así es que, alma mía, bendice a Dios. Ayúdame, Señor, solamente a bendecirte, a buscarte y a llenarme de ti, de sabiduría e inteligencia espiritual. Ayúdame, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Toma ahí tu lugar. ¿Y qué? Pide los 10 más.